Combustible. El combustible es una sustancia o materia que al combinarse con oxígeno es capaz de reaccionar desprendiendo calor, especialmente las que se aprovechan para producir calor. Cualquier materia que puede quemarse para liberar energía. La mayoría de los combustibles conocidos se componen principalmente por hidrógeno y carbono. Estos reciben el nombre de hidrocarburos y se denotan con la fórmula siguiente. Los combustibles hidrocarburos existen en todas las fases y algunos son el carbón, la gasolina y el gas natural. La mayor parte de los combustibles hidrocarburos líquidos son una mezcla de numerosos hidrocarburos y se obtiene el petróleo crudo mediante la destilación. Los hidrocarburos más volátiles se vaporizan primero, formando así lo que se le conoce como gasolina. Aunque los combustibles hidrocarburos líquidos son mezcla de diferentes hidrocarburos, a estos por conveniencia se les considera como un solo hidrocarburo. Los vehículos son una fuente importante de contaminantes en el aire, como óxidos nítricos, monóxido de carbono y entre otros más. Como consecuencia existe un creciente cambio en la industria de los transportes a sustituir los combustibles tradicionales por combustibles alternativos. El combustible tradicional es el que está basado en petróleo y el alternativo, pues su quema es más limpia y más amigable con el ambiente, como el gas natural, alcoholes, el gas licuado de petróleo e hidrógeno. También el uso de autos eléctricos está al alza por lo mismo de que son muy contaminantes los que son por combustible. Combustión. La combustión se denomina como una reacción química durante la cual se oxida combustible y se libera una gran cantidad de energía. El oxidante empleado con mayor frecuencia con los procesos de combustión es el aire, por obvias razones de que es gratuito y se encuentra en todas partes. Durante la combustión, el nitrógeno se comporta como un gas inerte y no reacciona con otros elementos químicos más que para formar una gran cantidad de óxidos nítricos. El combustible debe llevarse arriba de su temperatura de ignición para iniciar la combustión. Las temperaturas de ignición mínimas aproximadas de varias sustancias del aire atmosféricos son entre 260 grados para la gasolina, 400 grados centígrados para el carbón, 580 centígrados para el hidrógeno, 610 para el monóxido de carbono y 630 grados centígrados para el metano. Hola compañeros, yo les vengo a mostrar el experimento práctico de combustión y combustible. Bueno, definamos lo que es combustible. El combustible es todo aquel material que al ser quemado produce energía térmica. Los encontramos en los tres estados, en el líquido, sólido y gaseoso. Por otra parte está la definición de combustión. Es la reacción química entre un combustible y un comburente. El comburente viene siendo lo que es el oxígeno o en algunos casos especiales el nitrógeno. Bueno, la combustión la podemos encontrar en los motores de 4 tiempos, que recordemos lo que se obtiene en una combustión es una alta cantidad de energía térmica. En este caso, en un motor de 4 tiempos, lo aprovechamos para producir energía cinética y potencial. Bueno, recordemos que en toda la combustión existen los reactivos. Los reactivos son los componentes que se encuentran antes de la reacción y los productos, que son los que se encuentran después de la reacción. En este experimento vamos a realizar la combustión de los combustibles líquidos. En este caso podemos encontrarlo en forma de diésel o gasolina. Aquí les voy a demostrar la combustión de la gasolina. Para realizar una combustión necesitamos 3 elementos, que es el combustible, el comburente, que es el oxígeno, y la energía potencial o el calor. Procedemos a hacer el experimento. Muchas gracias por su atención. Procesos de combustión, teóricos y reales. Los procesos de combustión son aquellos procesos en donde un material se quema para poder liberar energía. Estos procesos se logran dividir en 2 grupos, los teóricos y los reales. A su vez, los teóricos se dividen en procesos de combustión completa y procesos de combustión incompleta. Los procesos de combustión completa son aquellos en donde el carbono se logra quemar en su totalidad y se transforma en dióxido de carbono o CO2. A su vez, el hidrógeno se logra transformar en H2O o agua. Básicamente, esos procesos los podemos definir como aquellos que logran quemar totalmente sus reactivos para hacer la combustión. Por otro lado, los procesos no completos o incompletos son aquellos en donde los reactivos no logran quemarse en su totalidad. Hay muchos factores, pero el principal es la falta de oxígeno. Por otra parte, tenemos los procesos reales,
Estos procesos reales los reconocemos ya que hay un exceso de cantidad de aire mucho mayor a lo establecido estequiométricamente. Esto debido a que se debe de lograr hacer una combustión completa. Pero al ser muy inestable hay casos en donde aún con el exceso no se logra hacer la combustión. Es por eso que se logran emplear varios dispositivos como el analizador de gas de Orgat, en el cual nos da una proporción exacta o variable de la cantidad necesaria para poder llegar al proceso completo. Un dato muy curioso es que en el mundo automotriz el principal ejemplo de combustión son los motores, ya que básicamente su funcionamiento lo basan en la combustión. Esa combustión la consideremos como combustión completa, pero a través de los años este llega a pasar a combustión incompleta, ya que por varias fallas el combustible no logra quemarse totalmente. Hola, mi nombre es Saúl Germán Mora Hernández y hoy haremos un experimento acerca de la combustión teórica y real. Para ello necesitaremos 2 vasos de plástico desechables, una cuchara, bicarbonato, vinagre, un encendedor y palitos de madera. Se mezcla el bicarbonato con el vinagre, que también es ácido acético, en uno de los 2 vasos. Al mezclarlo se aprecia que salen burbujas, ya que la mezcla entre ambos reactivos crean acetato de sodio, agua, y las burbujas que se pueden apreciar son de CO2, y el otro vaso lo dejamos intacto. Después con el encendedor prendemos un palito de madera. Una vez que se prende el fuego, el palito lo introducimos primeramente al vaso que no contiene nada más que aire y observamos que este no se apaga. Luego procedemos a introducirlo al vaso en el que hicimos la mezcla ya mencionada y observamos que se apaga. Pero, ¿por qué sucede esto? Bien, primeramente se crea una reacción de combustión al encender el palito. En este caso la madera del palito es el combustible y el gas para completar la combustión es el oxígeno que hay en el aire. Cuando introdujimos el palito encendido en el fuego al vaso que no contenía una mezcla, este no se apagó, ya que en el vaso solo existía el oxígeno del aire, y la combustión prosiguió a llevarse a cabo. En cambio, cuando introdujimos el palito encendido en fuego al vaso que contenía la mezcla, este se apagó debido a que liberó CO2 y su concentración fue mucho mayor que la de oxígeno. Entonces el escaso oxígeno puro que quedaba se consumió rápidamente y la combustión ya no pudo llevarse a cabo, porque sin el gas esencial que es el oxígeno, el combustible ya no produjo una reacción química para hacer combustión. Bien, sabemos que la cantidad mínima de aire necesaria para la combustión completa de un combustible recibe el nombre de aire estequiométrico o teórico. En este caso, el vaso que solo contenía el oxígeno del aire representa esta cantidad necesaria de aire para poder realizar la combustión y dio paso al proceso de combustión ideal, durante el cual un combustible se quema por completo con aire teórico y se conoce también como combustión estequiométrica o teórica. Bueno, también se observó que un proceso de combustión incompleto en el vaso que contenía la mezcla, ya que la combustión no pudo llevarse a cabo y el combustible no se quemó por completo. A mí me tocó entalpía de combustión y entalpía de formación. Lo primero que tengo que saber son los significados de todo. La entalpía de reacción. La entalpía de reacción la conocemos como H subíndice R. Es la diferencia entre la entalpía de los productos de un estado específico y la entalpía de los reactivos para una reacción completa, ya que sabemos que la ecuación es de reactivos y de productos, entonces deben ser iguales. El proceso de combustión es lo mismo que la entalpía de combustión, que lo conocemos como H subíndice C. Es la cantidad de calor liberado de una reacción durante el proceso de la combustión. La entalpía de formación, que la conocemos como H subíndice F, es la energía de la sustancia o la entalpía de la sustancia en un estado específico debido a la combustión química, igual de la reacción. Ahora, el poder calorífico es la cantidad de calor liberado durante la combustión o de un combustible. Se quema por completo en un proceso de flujo estacionario y los productos vuelven al estado de los reactivos, o sea, todo vuelve normal. En esto hay dos, el proceso calorífico superior y el proceso calorífico inferior. El superior es cuando el agua de los productos está en forma líquida y el inferior es cuando el agua de los productos está en forma gaseosa. El superior se indica con PCS o HHB en su forma ingrés, y en la inferior es el PCL o el LHB en su forma ingrés. Yo les voy a explicar sobre la entalpía de formación y la entalpía de combustión.
Un ejemplo muy claro de la entalpía de combustión es cuando se quema una vela. Cuando se quema una vela ocurren dos factores. Hay una entalpía que está interactuando con el ambiente. ¿Y por qué? Te preguntarás por qué se quema la vela. Pues simplemente porque la vela cuenta con dos componentes fundamentales, la mecha y la cera. Cuando la cera se quema, se crea un líquido. Este líquido lo absorbe por la capilaridad de la cuerda para que ésta no se quema y siga derritiéndose hasta que la vela se derrita por completo. Pero ¿por qué una vela es un ejemplo de la entalpía de combustión? Pues como sabemos, la entalpía de combustión es la energía liberada o absorbida por la quema de un mol de sustancia, siempre en presencia de oxígeno. Cuando está ocurriendo la combustión, obviamente la vela está rodeada de oxígeno. Y la entalpía de formación la podemos explicar en este simple ejemplo. Ahora, la entalpía de formación es un proceso más sofisticado que sería mejor empleado o mejor explicado en un laboratorio, puesto que se necesitan ciertas sustancias para lograr una entalpía de formación. Rápidamente te comento que una entalpía de formación es la cantidad de energía necesaria para formar un mol de un compuesto a partir de sus elementos constitutivos en condiciones de presión, temperatura estándares, es decir, una atmósfera y más o menos 25 grados. Como se necesita crear un compuesto a partir de sus elementos constitutivos, es por eso que se requiere un laboratorio, pues las condiciones de un laboratorio serían las óptimas para hacer un ejemplo de la entalpía de formación. Los sistemas químicamente reactivos tienden a cambiar su energía constantemente. Por eso es necesario establecer ecuaciones que determinen su balance. Como todos sabemos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otros tipos de energía. Vamos a hablar sobre dos sistemas: el sistema para flujo estacionario y el sistema cerrado. Para comenzar con el sistema de flujo estacionario, necesitamos definir la entalpía matemáticamente para este tipo de sistemas. Se define como la entalpía de formación más la entalpía en el proceso o en el momento dado menos la entalpía a condiciones normales. Quiere decir a una atmósfera y a 25 grados centígrados. Teniendo esto, podemos definir nuestra energía de entrada va a ser igual a nuestra energía de salida. En este caso, nuestro calor de entrada más nuestro trabajo de entrada más la sumatoria, esta N, significa la razón de flujo. Para los reactivos, por la entalpía de los reactivos va a ser igual al calor de salida más el trabajo de salida más la sumatoria de la razón de flujo de los productos por la entalpía de los productos. Como podemos ver, puede cambiar para la cuestión de combustibles. En los combustibles es el calor de entrada más el trabajo de entrada más la sumatoria del número de moles de los reactivos por la entalpía de los reactivos. Y la de salida sería calor de salida más trabajo de salida más la sumatoria del número de moles de los productos por la entalpía de los productos. Como podemos ver, los combustibles a otro tipo de reacciones simplemente cambia la N. En este caso la N significa la razón de flujo para los productos y reactivos respectivamente, y en este caso la N mayúscula significa el número de moles. Estas ecuaciones las podemos simplificar a que nuestro calor menos nuestro trabajo va a ser igual a nuestra entalpía de productos menos nuestra entalpía de reactivos. Este es para sistemas de flujo estacionario. Ahora, en sistemas de flujo cerrado, en sistemas cerrados, tenemos la ecuación que dice que nuestra energía de entrada menos nuestra energía de salida va a ser nuestra diferencia de energía en el sistema. Esto quiere decir que nuestra diferencia de calor más nuestra diferencia de energía va a ser igual a la energía interna de los productos menos la energía interna de los reactivos. ¿Pero qué es esta energía interna? Esta energía interna es nuestra entalpía menos la presión por volumen. Ahora bien, si queremos sacar nuestra entalpía menos la entalpía a condiciones normales,
tendríamos que formular o establecer la fórmula mediante la que ya habíamos establecido de entalpía, que es entalpía de formación más entalpía en el momento del proceso menos la entalpía a condiciones normales menos la presión por el volumen. Ahora se agrega estas dos variantes en esta ecuación para los sistemas cerrados. La presión por el volumen se ocupa en sólidos o líquidos. Ahora bien, si tenemos gases que son parecidos a los gases ideales, Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Adrián Piña y voy a hablar sobre la temperatura de la flama adiabática. La temperatura de la flama adiabática alcanza su valor máximo cuando sucede la combustión completa con la cantidad teórica de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay pérdida de calor, se alcanza la temperatura máxima de la flama. Entonces, en ausencia de trabajo y cualquier cambio de las energías cinética o potencial, la energía química se libera durante un proceso de combustión y se pierde como calor, o se usa para elevar la temperatura de los productos de combustión. Cuanto más pequeña sea la pérdida de calor, mayor aumento de temperatura. También se determina al establecer que el calor es igual a cero y el trabajo es igual a cero, y una vez que se especifican los reactivos y sus estados, resulta muy fácil determinar la entalpía por un método de iteraciones. Gracias. Bueno, para poder definir algún ejemplo de la temperatura de llama adiabática, es necesario establecer los dos tipos de temperatura de llama adiabática que existen. Uno se obtiene a través de cuando se tiene volumen constante y el otro cuando es presión constante. Ambas se utilizan para obtener la temperatura teórica alcanzada por un sistema cuando no se pierde energía en el exterior. El volumen constante, cuando se genera volumen constante, se genera cuando no hay pérdida de entalpía, no hay pérdida de energía y no se genera ningún trabajo. Es decir, que no se mezcla el volumen de la superficie que está estudiándose con la que está en contacto. Cuando se genera a través de presión constante, es cuando el aire en el que se rodea el combustible que se está analizando no tiene variaciones en la presión. Es decir, que está todo el sistema al analizar se encuentra en un espacio con propiedades específicas y aplicadas en todo el sistema. Un claro ejemplo de este es la combustión en un motor de 4 tiempos. Cuando el cilindro se encuentra haciendo la combustión, entra aire comprimido y se mezcla con el combustible que se está quemando. Otro ejemplo para obtener la temperatura de llama adiabática es una cámara de combustión de una turbina o de cualquier motor, ya que se puede